Y hoy en el Tome y Dame con la abogada motorizada, ¿legal o ilegal transitar en bicicleta para realizar las compras de primera necesidad? Alarmante crisis social ante el coronavirus. Se disparan los casos de violencia en Puerto Rico y hay aumento en las solicitudes de desempleo en la isla. Además, vamos a hablar sobre las nuevas regulaciones que flexibilizan las donaciones de sangre para los miembros de la comunidad LGBT. Y también las ventajas y las desventajas para el propósito del Censo 2020. Esto y mucho más en el Tome y Dame con la abogada motorizada, que comienza ahora. Y Puerto Rico se ha conmocionado una vez más a través de las redes sociales, donde tenemos a un caballero que está siendo arrestado. La palabra correcta sería que está bajo la custodia de la Policía Municipal de San Juan. El caballero estaba en bicicleta, dice que iba de camino a un mercado, eran las 4:30 de la tarde y la persona ha sido citada para el tribunal para el próximo 10 de mayo. Veamos las imágenes. Oye, no te aquí para ningún lado. Yo soy dominicano. No es dominicano, no estamos en toque de queda. Vamos para el supermercado. No te voy a tener a ti. Tengo mi tarjeta de crédito, mira. Ya está. Voy para el colmado. Claro. No. Esto no es una república. Esto es una república, no es una república, es una democracia. No me puedes detener. No, señor. ¿Me puedes detener? ¿Seguro que no? No, señor. ¿Me puedes detener? ¿Seguro que no? No, señor. Mira, espérate, mira. Abusando de la justicia, para que sepa. No lo puedes detener. Ese es el problema de los guardias hoy día. No estamos en carro. No estamos en carro. No estamos en un carro. Oye, dame un break. Dame un break. No estamos en un carro, no tenemos tablilla. Vamos para el supermercado. Vamos para el colmado. Caballero, ¡ey! 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 ¡Oh! 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 No saben con quién se están metiendo. No, déjame terminar de grabar. No, déjame terminar de grabar. Déjame terminar de grabar. ¿Qué pasó? ¿Cuál es el problema de ustedes? Dios mío. ¿Cuál es el problema de ustedes? Estamos en bicicleta. Hola. ¿Qué es esto? ¡Y a rayo! ¡Anda! ¿Qué es esto? ¡Oh, my God! ¿Qué es esto? ¡Oh, my God! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Oh, my! ¿Qué es esto? ¡Dios mío! ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que está pasando? ¡Oh, señor! Puerto Rico. Claro está que tenemos un toque de queda. Claro está de que hay unos días que las tablillas vehiculares pares transitan un día y otros no. Pero nada dice la orden ejecutiva para las personas que transitan a pie o en bicicleta. La primera pregunta sería, ¿es legal transitar en bicicleta durante esta época de toque de queda antes de las 7 de la noche? La respuesta es que sí. Pero también hay que hacerse la pregunta, ¿cuál fue el motivo fundado por el cual el policía hace la detención? ¿Es una detención ilegal? Pues de entrada uno tiene que partir de la premisa que sí. La policía puede detenernos y hacernos preguntas. Y también está de nosotros tener la mesura y la cautela de cómo respondemos. Porque recuerden que nosotros estamos viendo unas imágenes que no sabemos qué era lo que pasó antes de comenzarse a firmar. Y eso es bien importante al momento de uno analizar. Tercero, también es importante que se sepa que cuando la policía interviene con usted para cuestionarlo, la policía le puede incluso hasta pedir una identificación. Vemos del video que aparentemente se hizo la pregunta de la nacionalidad o la aparente nacionalidad que podía ser el ciudadano. ¿Es ilegal preguntarlo? No. Lo importante es solicitar la identificación. Lo que pasa es que durante el proceso
de esa filmación se ve que lo que comienza como una intervención de cuestionamiento se exacerba en una discusión que luego termina en un forcejeo. Y ahí es cuando llegan otros efectivos que lo que están viendo de entrada es un forcejeo. Por lo tanto, primero tienen que aplicar una restricción de orden para luego poder disipar cuál es el malentendido o la queja que hay. Ya este caso se va a ver el próximo 10 de mayo en los tribunales de Puerto Rico. Ya se expresó el jefe de la Policía Municipal de San Juan indicando que hasta este preciso momento no se había radicado por parte del caballero ni de su esposa una querella formal ni en la Policía de Puerto Rico ni en la Policía Municipal. También la alcaldesa de San Juan ha hecho expresiones de que ella va a solicitar una investigación a fondo sobre qué fue lo que ocurrió al respecto. Pero mientras tanto, el llamado de este análisis con la abogada motorizada es lo siguiente. La importancia de que las órdenes ejecutivas sean claras y que el lenguaje sea claro y las excepciones sean claras es precisamente para que no pasen estas cosas. Para que la gente pueda estar tranquila si transita peatonalmente o en bicicleta y no van a haber intervenciones. Y ahora vamos a pasar con nuestro próximo tema. Y hoy vamos a hablar precisamente sobre la crisis social que literalmente ha aumentado crasamente ante la pandemia del coronavirus. ¿Cómo se está trabajando en los hogares esta situación o qué elementos pueden ser los agravantes para que se genere violencia intrafamiliar en Puerto Rico? Tenemos vía Zoom en el día de hoy a la doctora Rosario Rosario, consejera profesional, que vamos a discutir con ella precisamente este valioso tema para darle herramientas al pueblo de Puerto Rico. Veamos. Muy buenas tardes, doctora. ¿Nos escucha? Sí, muy buenas tardes. Le escucho perfectamente, licenciada. Con nosotros tenemos a la doctora Gloria Rosario Rosario y también tenemos al innovador social Luis Otero, quien va a participar de esta discusión que se trata sobre el alarmante aumento de la violencia intrafamiliar en Puerto Rico. Sí, ahí los casos de violencia están incrementados en Puerto Rico, están afectando a las familias puertorriqueñas y queríamos compartir con la doctora sobre estos temas y cómo nosotros pudiéramos contener esto que está ocurriendo en Puerto Rico. Doctora, antes de pasar con usted, para mí es sumamente importante traerle a la atención que en el día de hoy se le impuso $3,000 de fianza a una joven puertorriqueña por haber quemado una de las nalguitas de su niña de 4 años de edad con una hornilla porque la niña se orinaba. Es un caso que me ha tocado de cerca desde el punto de vista social y emocional, porque los niños son los más vulnerables porque no tienen voz, al igual que los envejecientes. Pero doctora, quisiéramos saber qué usted entiende que son elementos que agravan la violencia intrafamiliar durante los procesos del lockdown en las residencias en Puerto Rico. Pues buenas tardes a todos. Quería comenzar diciendo que los factores de riesgo que están interviniendo en estas situaciones en este momento son eso mismo, la actitud de la violencia, los estilos de vida, del permiso, las drogas, la educación, la falta de la educación, ¿verdad? Debido a la desigualdad, la pobreza y la exclusión social son los que llevan quizás en este momento, aparte de que usted está comentando que es una mujer joven, ¿verdad? Que son niños criando niños, son los que llevan a esta agresividad que ha aflorado mucho más en estos días por el encierro que tienen en los hogares. Y lo fundamental, la comunicación efectiva. Eso es parte de los problemas que estamos viendo en estos días y lo hemos visto porque hace poco también dieron un informe que también ha aumentado la agresividad hacia las mujeres, los hombres, ¿verdad? En el género, en cualquier género. Y yo le pregunto entonces, doctora, ¿qué herramientas usted nos podría dar como consejera profesional precisamente para poder trabajar en cada uno de los hogares dentro de cada limitación que podemos ver, porque cada casa es una cabeza distinta? ¿Qué alternativas o herramientas usted le podría dar al pueblo de Puerto Rico antes de terminar este segmento para poder mejorar esta situación que va increciendo y no en decreciendo? Sí, pues parte de los factores protectores que podemos utilizar para mejorar las comunicaciones, por ejemplo, primero, fortalecer la educación, ¿verdad? Desde el hogar,
con arte, juego, movimiento, mejorar la comunicación efectiva entre todos los miembros del hogar, que también las agencias que hace un tiempo atrás comenzaron a investigar unos casos y en este momento no le han dado seguimientos importantes, que los familiares llamen y se comuniquen con esos hijos, ¿verdad? Por ejemplo, personas jóvenes como ella. Si tú le das seguimiento a estos casos, podríamos evitar quizás lo que usted acaba de decir ahora, licenciada, que nos llama mucho la atención. Así que la educación, la protección, como decía Uri Bonfelbrenner, que el microsistema y el ecosistema, todos somos importantes, que son la familia inmediata, los que viven en el hogar, la iglesia, porque aunque nosotros estamos en un distanciamiento social, los miembros de una iglesia, de una comunidad, porque aquí hay unas culturas que tienen unas costumbres, ¿verdad? Y todos, el trabajador social de esa comunidad puede darle seguimiento a esos casos. Así que lo importante en este momento, y lo inmediato, va a ser la comunicación dentro del hogar, y luego los familiares, luego las agencias, y que dentro de los hogares estos niños puedan estar jugando, divirtiéndose, pero ¿está el padre preparado para eso? Eso es lo que tenemos que ver, ¿verdad? ¿Qué herramientas le vamos a dar a esos padres para que puedan trabajar? Y más si es una mujer tan joven como ella, no sabemos su educación, porque la limitación educativa ayuda quizás al maltrato, eso dice las teorías y lo hemos visto durante años, ¿verdad? Porque por eso de la desigualdad y la pobreza y la exclusión social, ahí es donde más se ve las agresiones en estos días. Parte de los consejos pudiera ser estar consciente de lo que está pasando en nuestros hogares y un poco traer a propósito, ¿no? Esas alternativas, pero sobre todo que cada uno de nosotros estemos conscientes que nos puede pasar y estar muy abierto a atender estos asuntos que nos pueden hacer sentir violentos. Así que me parece que la parte de estar consciente y integrar una rutina, una conversación entre los miembros, para nosotros también estar alerta, ¿no? De la misma forma que estamos precaviendo la enfermedad, precaver que también pues esto nos puede pasar en el hogar. Cierto. La comunicación es la base de todo. Precisamente en estos días hablaba yo sobre eso, porque lo más importante es la comunicación. ¿Cómo nos vamos a dirigir a los niños? ¿Cómo nos vamos a dirigir los padres a estos niños que están en el hogar, que están acostumbrados quizás a salir fuera de la casa todos los días a una escuela? Y en este momento, pues las madres están haciendo de madres, de maestras y se ven agobiadas con tanto trabajo. Quizás si estos anuncios, sabes que todos los días hay anuncios de cómo lavarte las manos, pero también tienes que incluir anuncios educativos. Vamos a mejorar la comunicación, cómo podemos hacer para vivir en el hogar, qué juegos se podrían hacer. Yo creo que también debemos incluir en este problema social de la crisis que tenemos de aislamiento o de distanciamiento social, el que se incluyan también esos videoclips dentro de las emisoras, ¿verdad? Que también debemos cubrir la parte de la salud mental, que estaba afectada ya con los terremotos y con el huracán y con todo lo que ha pasado, y ahora incluimos esto. Gracias, doctora, por su valiosa información. Sabemos obviamente que todos debemos ser solidarios y ser redes de apoyo en este momento para nuestras comunidades. Ahora vamos a una pausa, pero al regreso vamos a hablar sobre el tema de que las comunidades LGBT están interesadas en donar sangre para Puerto Rico, para el Banco de Sangre. Y no se despegue de ahí, que volvemos enseguida con el toma y dame de la abogada motorizada. Y ya de regreso, aquí en el Toma y Dame con la abogada motorizada, vamos a hablar con nuestro innovador social, Luis Otero, quien nos va a hablar en este momento sobre la problemática del desempleo y el seguimiento al caso del campamento de Lares. Muy buenas tardes, Luis. Muy buenas tardes, licenciada. Venimos hablando y vamos a sostener en estos temas, temas de gran preocupación para todos los boricuas en Puerto Rico, y tiene que ver con el asunto de las economías. Las economías en el mundo han colapsado por lo obvio. La parte de la oferta está totalmente regulada por los gobiernos, y esto está creando una escasez de dinero y de recursos para poder mantener a nuestras familias. Aparentemente nosotros estamos viendo que hay una falta de comunicación con el Task Force Social. Estamos buscando información. Hoy sabemos que más de 300,000 personas están buscando el desempleo. Y lo que quiere decir es que nosotros tenemos que identificar todas aquellas áreas donde puedan bajar esos flujos de efectivo. Se ha dicho que
retroactivamente se le van a pagar a las personas, pero falta todavía mucha información. Nos parece que es el momento de que podamos mantener unas conversaciones paralelas entre todo lo que son los asuntos de salud y los asuntos que tienen que ver con la economía, que a su vez afecta, ¿verdad?, lo que tiene que ver la salud también familiar de todos los puertorriqueños. Y para continuar con esta discusión, se nos une en Skype. Muy bien, Luis, por favor, si puedes continuar la línea que estabas trabajando, agradeceré. Pues te hablaba de que el desempleo, básicamente los sistemas están colapsados, hay demasiadas personas solicitando el desempleo. Conocemos personas de la industria que le están llegando comunicaciones confusas, llegan comunicaciones también de inelegibilidad. Hay un asunto de que se está prometiendo de que toda la persona elegible pues va a recibir su dinero, aunque sea retroactivamente, pero algunas personas que le están llegando el no ser elegibles, ¿verdad?, para el sistema, también le están llegando cartas de que si quieren que el cheque le llegue de forma directa o le llegue por correo electrónico. Ahora mismo hay una total confusión en base a estos asuntos. No se puede retrasar los flujos de efectivo, ¿verdad?, y el dinero que la economía en su capacidad limitada está recibiendo, y esto requiere una gran urgencia, ¿verdad?, para nosotros poder distribuir los recursos económicos en el país. Y precisamente, esto es en vivo, mi gente, tenemos con nosotros ahora sí a Antonio Rosado, quien se une a esta conversación con nuestro innovador social, Luis Otero. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, saludos. Saludos. Buenas tardes, Rosario. Sabemos que la economía de Puerto Rico está totalmente... Rosado. En este momento la economía de Puerto Rico está totalmente regulada. De parte del sector económico que está activo, también se está buscando un poco abrir esa oferta, ¿verdad?, con todas las regulaciones y con todos los cuidados que hay que tomar para no contagiarnos en este contexto histórico. Pero ¿qué está pasando con la economía, con los diferentes sectores? Y lo importante que es mantener, yo creo que una conversación paralela ante lo que nosotros estamos viviendo. Mira, cuando se dejó la gobernadora la primera orden ejecutiva, yo había estimado que 400,000 personas iban a quedar fuera del mercado de trabajo en Puerto Rico. Un desastre terrible para la economía de Puerto Rico. En Estados Unidos se hicieron estudios y se encontró que solamente tú necesitas paralizar como 16% de los trabajadores, los que están en contacto directo con las personas, particularmente la gente que trabaja en restaurantes y que viven de propinas. De esa forma, tú podías atender las necesidades económicas de ese grupo de una forma mucho más precisa. ¿Pero qué hicieron la gobernadora? Le entregó más dinero a la gente del gobierno. El gobierno que está cobrando, que no está trabajando, salvo algunas excepciones, sigue manteniendo el pueblo de Puerto Rico un gobierno que no produce, que no genera riqueza. Eso definitivamente no es sorpresa para mí. Los 400,000 personas que van a estar desempleadas definitivamente va a impactar la economía de Puerto Rico porque se hizo sin ningún análisis económico preciso. Economista, ¿cómo nosotros entonces ante esta situación va a llegar un momento en que tenemos que asumir esta conversación? Yo mediáticamente estoy escuchando que no es momento de asuntos económicos, que es momento de asuntos de salud, pero llega un momento en que no se recupera la economía o va a ser demasiado lento. Hay pocos recursos económicos para poder moverlo, para estimular la movilidad social. Antes de esta situación, la participación laboral de Puerto Rico estaba en el 40% y aún con $8 billones del huracán María, solo subió menos del 1%. Entonces, ¿por cuánto tiempo nosotros vamos a postergar a abrir los canales de la economía para poder recuperarnos lo más rápido posible? Porque los incentivos que se están dando sabemos que no van a dar. Hay 3.200 millones en el Banco de la Reserva Federal de Nueva York disponibles para que el gobierno de Puerto Rico los utilice y no ha podido desarrollar los proyectos. No tiene programa, no tiene proyectos, no tiene estrategia de inversión. Ese es el problema central del gobierno de Puerto Rico. Está completamente inhabilitado de atender las necesidades del pueblo de Puerto Rico. Y eso es lo que tenemos que atender. No podemos seguir subsidiando al gobierno de Puerto Rico, subsidiando las corporaciones públicas sin que haya producción de parte del gobierno. Así que tenemos que buscar la forma de que se incorpore el gobierno al proceso de producción y pueda aportar algo a la economía. Por ende, queremos agradecer la participación del economista, el señor Rosado, por sus palabras, su análisis y sobre todo su alerta.
bandera roja, de esto estamos aprendiendo, hay que trabajar en la marcha. Ahora transicionamos de tema y vamos a hablar precisamente sobre la donación de sangre en Puerto Rico, y para ello tenemos a la licenciada Ada Conde. Muy buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Bien, en este caso, precisamente quisiera integrar entonces a Luis Otero a la discusión de la donación de sangre en Puerto Rico. Ante la pandemia que nos encontramos, muchas personas temen, incluso aquellas personas que necesitan incrementar sus niveles de hemoglobina, aquellas personas que están interesadas en conocer o mejorar sus niveles de plaquetas, acudir al banco de sangre a solicitar, ¿verdad?, mediante órdenes médicas, transfusiones. Pero también sabemos que durante todo el año en Puerto Rico hay una gran problemática de abastecimiento y Puerto Rico no tiene múltiples bancos de sangre, lo que tiene es uno para suplir las 7 regiones salubristas de Puerto Rico. Luis, sabemos que hay muchas personas que quieren donar, particularmente de la comunidad LGBT, pero me indican que ya tenemos disponible a la licenciada Ada Conde, quien se une en este momento a la discusión del tema. Muy buenas tardes, doctora. Buenas tardes, doctora Conde, ¿nos escucha? Es que estamos en vivo, mi gente. Muy bien, pues vamos con Luis Otero, por favor. Bueno, una pena que, ¿verdad?, estamos en vivo, que no haya podido entrar la doctora Ada Conde. Yo como cualquier otro ciudadano en estos momentos de emergencia desconocía, y fue una lectura, que las personas de la comunidad no podían donar sangre y que se ha flexibilizado por la FDA este asunto de poder donar sangre. En Puerto Rico siempre ha habido una escasez y un reto el poder levantar sangre en Puerto Rico. Y de verdad que en estos momentos de inclusión y solidaridad, lo que queríamos era nosotros poder también conocer de parte de expertos y de personas que están involucrados en la comunidad por qué no se podía donar sangre, cuáles eran las limitaciones, y ahora pues cómo esa apertura pues pudiera agregar, ¿verdad?, valor al asunto de las donaciones de sangre. Así que esperamos poder entablar comunicación con la doctora en su momento, porque nos integra muchísimo este asunto y esta limitación que había con la comunidad. Así que para la licenciada Ada Conde están abiertas las líneas de Mega TV y del Tome y Dame con la abogada motorizada para que pueda hacer su exposición tan importante que quería hacer en el día de hoy respecto a la donación de sangre por parte de los miembros de la comunidad LGBT. Y ahora recuerde buscarnos a través de YouTube bajo Terrero Entertainment. Y hasta aquí este Tome y Dame de la abogada motorizada. Vamos a pasar con el noticiero de Laisa Torres y Ramón Enrique Torres en Informe 79, donde vas a ver todas las noticias surgidas durante el día de hoy, el resumen de casos de las muertes de coronavirus. Y pasamos de inmediato con Informe 79.